Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a mi oficina. Y desde aquí quiero hablarles en este día acerca de una mujer que tiene el título de leyenda en cuanto a misiones se refiere en las Asambleas de Dios. Ella nació en Alemania en el año 1895 y a los 16 años emigró a los Estados Unidos para vivir con su hermano mayor, Carl, en la ciudad de Baltimore, en la parte norte de Estados Unidos, donde Ana encontró trabajo como una niñera particular en una casa de una familia pudiente. Y pocos meses después de haber llegado a Estados Unidos, ella escuchó el mensaje pentecostal y fue maravillosamente salvada, dice su biografía, y se regocijó en su Redentor. Ese mismo año falleció su madre y pocos meses después el papá también fallece. Las hermanas de Anne tuvieron que venir a Estados Unidos. Ellas eran Elena y Aida. También emigraron y en el año 1911 Aida se casa con Edgar Steinberg y se traslada a la ciudad de Shanghái, en la China, donde sirvieron como misioneros con las Asambleas de Dios. Su hermana Helen pronto se casó con un ministro de las Asambleas de Dios y quedó Ana como la única soltera. Se comprometió, desde luego, con un dentista. Sin embargo, ella no llegó a casarse ya que sintió un llamamiento a misiones específicamente para ir a China. Y como el dentista no compartía su llamado, ella rompió el compromiso y se preparó para ir a la China en ese instituto de capacitación misionera en el IN. Graduó en el año 1918, firmemente comprometida con una vida de misión, inspirada por una visión celestial de los perdidos que ella había recibido en su periodo de estudios. Quería ser, sobre todas las cosas, misionera al extranjero, y la razón era para hablar a otros del amor de Dios. Y deseaba ir firmemente a China, porque Dios me ha llamado a que fuere allí. Cuando le preguntaban, esa era su respuesta. En marzo de 1920, Ana fue finalmente designada como misionera de las Asambleas de Dios y se embarcó para China en abril de ese año a unirse con su hermana, que había estado sirviendo en Taiwán, en la provincia de Shanxi. Ana se lanzó de inmediato a una serie de trabajos misioneros por toda la ciudad y los pueblos de la periferia, ministrando especialmente entre las mujeres. Sus cartas que enviaba a casa durante estos primeros años relata la terrible situación en que se encontraban los habitantes de esa nación. Gran hambruna, y describe los grandes esfuerzos que junto con su hermana y su cuñado hacían para poder aliviar en parte este sufrimiento humano, así como grandes historias de grandes milagros que sucedían en cuanto a sanidad. En el punto álgido de los movimientos xenofóbicos y anticristianos de finales de la década de los años 1920, Ana informó con pesar de que el gobierno de Taiwán consideró necesario enviar a la policía a vigilar su casa para protegerla más que nada de las multitudes enfurecidas que recorrían las calles de la ciudad. Poco después de su llegada a Taiwán, Ana y su cuñado Steinberg iniciaron un ministerio en la prisión de esa ciudad. Y según la carta que ella envió en el año 1923, iban a la prisión cada semana y ellos, los presos, suelen recibirnos con sonrisas, dijo ella, y les encanta cantar con nosotros y confiamos en que Dios toque sus corazones para que se salven. Esta labor duró durante muchos años, siendo especialmente fructífera la estancia de Ana en las cárceles de mujeres, donde centenares de presas recibieron al Señor y fueron bautizadas, aún estando en la cárcel, aún aquellas que estaban esperando ser ejecutadas. Ana tendía a trabajar sola, aunque se llevaba bien con el resto de la comunidad misionera, prefería trabajar a solas. Sus compañeros de misión la describían como una mujer alta, de más de 180, de 1,80 m de altura, no 180 metros, sino que 1,80 m de altura, y algo hogareña, dicen. A medida que avanzaba la segunda década en Taiwán, el parentesco de Ana con sus hermanos y hermanas chinas
se hizo aún más profundo. Decían de ella, era con los chinos, era una con los chinos, se vestía como los chinos, comía la comida china, hablaba como ellos. Y el mayor elogio que un misionero puede recibir es justamente ese. Se identifica con el pueblo a quien ministra en todas las áreas de su vida. Se viste como ellos, come la comida que ellos comen, se identifica con todo. A lo largo de sus 49 años en el servicio misionero, Ana solo salió de China una vez para un periodo de permiso entre los años 1928 y 1930. Y durante esos 2 años, ella regresó al Instituto de Capacitación Misionera en Elim para pasar más y luego pasar más tiempo con su hermana Aida, que en ese entonces había regresado a los Estados Unidos para vivir. Tras esos años de permiso, Ana regresó una vez más a China. Cada vez este país estaba más consumido por la guerra. Inmediatamente reanudó el cuidado de las iglesias que había ayudado a plantar y la atención a las mujeres, especialmente en la cárcel y también en sus hogares. Y los habitantes de Taiwán estaban aterrorizados porque llegaba la invasión desde Japón y muchos optaron por huir de la ciudad o construir escondites antes de la ocupación de la ciudad por los japoneses en el año 1937. Y en medio de ese pánico generalizado, usted se lo puede imaginar, Ana demostraba una paz que era literalmente de otro mundo. Ella le decía a sus congregaciones, Dios es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Él siempre nos ha de ayudar en nuestra necesidad. Y yo me siento segura de que Él es capaz de protegernos. Pero si Él considera oportuno llevarnos a casa de esta manera, entonces también está bien, porque de todos modos este mundo no es nuestro hogar. Ana nunca se hizo norteamericana, sino que siempre conservó su nacionalidad alemana. Y cuando su pasaporte había caducado, se dirigió a Tianjin en el año 1939 y se las arregló para renovar su pasaporte alemán. Regresó a Shanxi como ciudadana aliada de Japón. Ana era ahora libre de permanecer en Taiwán con sus compañeros cristianos chinos. Aunque la violencia la obligó a retirarse a Pekín durante algunos meses, Ana estaba de vuelta a Taiwán cuando la ciudad fue capturada por los comunistas chinos en el año 1949. En una reunión de misioneros, Ana se resistió a los esfuerzos de sus compañeros por convencerlas de que se fuera, señalando que al no tener familiares en Alemania, ella preferiría quedarse en China. Y aún así, en 1951, la mayoría de los misioneros habían abandonado China, ya fuera por decisión propia o por obligación. Y Ana recibió órdenes de sus superiores de hacer las maletas y que se uniera al resto de sus compañeros en un barco que salía de Shanghái con destino a Estados Unidos. Y Ana llegó con su equipaje a Shanghái, pero escuche bien lo que sucedió. Al último momento se escapó del muelle del puerto, tomó el primer vuelo que pudo para volver a Taiwán y dejó sus maletas y sus posesiones mundanas, dice la biografía, en el muelle. Se olvidó de todo. Ella quería regresar a su puesto de trabajo. Hay pocos detalles de sus años posteriores en la China. De vez en cuando llegaba a sus familiares una breve carta en la que afirmaba que los chinos la cuidaban y la trataban bien. La propagación del comunismo en Europa hizo que Ana se transformara en una ciudadana involuntaria de Alemania del Este. Y hay constancias de que recibió la visita consular en el año 1967. Y pasaron los años y nadie sabía nada hasta que en el año 1985 uno de los líderes cristianos envió una carta a la misión informando que Ana Cisse había muerto en paz en el año 1969. Dio testimonio de su vida hasta el último día. Su estilo de vida
era el mismo que el nuestro cuando vivía entre nosotros, le dijo este líder. Se sabe que después de 1951 vivía en una casa de adobe de una sola habitación, donde criaba también cabras para proveerse alimentos, y de un modesto ingreso para complementar el estipendio mensual, escúcheme bien, de $3, o sea, 2,000 pesetas o 2,000 pesos al mes que recibía del gobierno chino. A partir de 1965, el gobierno la puso bajo una estricta vigilancia y su vida fue muy difícil, pero incluso durante los periodos más oscuros de la agitación política en China, él ya recibía la visita de sus hijos en el Señor. Y la fe y la firme perseverancia de Ana a lo largo de 49 años de servicio junto al pueblo de Shaanxi, incluido algunos de los años más difíciles, la han convertido en una leyenda de la misión de las Asambleas de Dios. Yo me pregunto al leer historias como esta y al conocer a personas como Ana, ¿qué les motiva? Ella dejó a su novio. Ella podía casarse con un dentista, tener una vida cómoda en los Estados Unidos. Dejó todo eso. No quiso volver. Prefirió quedarse con sus hijos espirituales, a pesar de todos los problemas políticos y arriesgando su vida. ¿Qué es lo que la motivó? Ese amor por los perdidos. Y en esta tarde esa es mi oración. Padre, llénanos de ese amor por los perdidos, como llenaste el corazón de Ana, y que podamos, Señor, nosotros entregar nuestras vidas a ti y cumplir con el llamamiento que has puesto en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención una vez más. Nos vemos pronto. Mientras tanto, cuídese mucho.